Buenas tardes, soy José Manuel Morán del capítulo español del Club de Roma y quisiera darle la bienvenida a este ciclo que iniciamos sobre la educación en la encrucijada y que lo iniciamos en colaboración y gracias al impulso de la Institución Libre de Enseñanza y de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, que nos han ayudado. Ellos, no solo ellos, sino también otras fundaciones que han compartido con nosotros las discusiones que hemos tenido desde diciembre del 2020 por fraguar un ciclo que aborde en qué momento está la educación. En un momento donde el propio Club de Roma se está replanteando muchas cosas, pero sí está recordando que en un libro, en uno de sus informes, de los primeros informes del Club, el Aprender Horizontes sin Límites, Aurelio Peccei recordaba que estábamos en momentos de creciente complejidad y de cambios incesantes. Unos años después, el propio Aurelio Peccei, el fundador del Club de Roma, señaló que quizá el gran reto al que nos íbamos a enfrentar en la gestión de los asuntos públicos y privados, en la gestión, por así decirlo, por la búsqueda de la gobernabilidad y de la capacidad de superar cualquier tipo de crisis, era que a esa complejidad y a ese cambio incesante se iba a venir a sumar el hecho de que se iban a multiplicar las interdependencias. Piensen que aquellas palabras Aurelio Peccei las estaba diciendo hace 45 años, cuando China era objeto todavía de un libro que se escribió por aquel entonces, que se decía una frase de Napoleón: cuando China despierte, el mundo temblará. Bueno, China parece ser que está bastante despierta, aunque está bastante callada últimamente, pero sigue haciendo cosas y sigue camino a volver a reconstruir un imperio y a ser la primera potencia mundial, en un momento de gran confusión en la que estamos, sin que no sabemos si el multilateralismo va a progresar, no va a progresar, pero lo que sí sabemos es que estamos en un mundo global con crecientes interdependencias y donde tenemos que estar aprendiendo todos los días y tenemos que estar también desaprendiendo con lo que aprendimos. Nosotros, como capítulo español del Club de Roma, quisiéramos contribuir al debate. No tenemos ninguna certidumbre sobre cuáles debieran de ser los caminos, pero sí creemos que tenemos, y esto creo que lo compartimos con la Institución Libre de Enseñanza y con las otras fundaciones que nos han acompañado en este diseño, como ha sido la Fundación Bertelsmann, la Fundación Telefónica, la Fundación Ortega Marañón, la Fundación La Caixa, ESADE, más una serie de profesores que han aportado nombres, que han aportado sugerencias y que fruto de todo ello es un ciclo que luego el profesor Ver tratará de explicarlo con más detalle, pero que yo ya les anticipo que va a ser un ciclo donde vamos a ir incorporando nuevas sesiones no previstas, porque el mundo va a estar cambiando, que nos va a obligar a, de alguna manera, conseguir que hablemos de otros temas que ahora no habíamos previsto. Pero es así, seguramente dentro de 6 meses habrán surgido otros temas y les pido 1000 disculpas porque me está sonando un teléfono cerca del despacho y no soy capaz de ver dónde suena y dónde lo podría cortar. Dicho eso, les anuncio también que quisiéramos hacer una referencia en este ciclo en algún momento y quizá esperaremos a que coincida con los 2 años de su fallecimiento, una referencia al fundador del capítulo español del Club de Roma, que fue don Ricardo Díaz-Holleiner. Ricardo Díaz-Holleiner mantuvo durante años unas semanas monográficas sobre educación en la Fundación Santillana, que uno cuando mira ese listado de temas descubre la cantidad de visiones anticipatorias que hubo en esas jornadas. Y en ese sentido nosotros quisiéramos que este ciclo fuera un ciclo abierto a seguir incorporando temas e incluso a una continuidad en el tiempo. En principio, hemos diseñado una serie de sesiones que abarcarían este último cuatrimestre del 2021 y el primer semestre del 2022. Pero eso no quiere decir que no sigamos hablando de educación, porque pensamos que la educación va a ser un elemento clave y transformador. Y así lo va a manifestar seguramente la Institución Libre de Enseñanza, de la cual tanto hemos aprendido todos nosotros. Yo ya me callo, simplemente darle la bienvenida al capítulo. Siéntanse como amigos, como partícipes, mándenos sugerencias. El capítulo está abriendo ahora un ciclo sobre el envejecimiento, un ciclo sobre pobreza. Vamos a continuar un ciclo sobre un tema que es cómo construir una nueva ilustración con un respeto extremo para los derechos humanos y con un modelo
de inclusión a nivel planetario que no estamos percibiendo todavía, pero que hay que trabajar por construirlo. Y al mismo tiempo, evidentemente, los temas de emergencia climática, de digitalización, los temas de las transformaciones productivas que el mundo va a vivir, van a ser objeto de nuestros debates. Les invito a que visiten nuestra página web, a que nos hagan sugerencias, a que nos propongan debates, porque nosotros no somos gentes que tengamos certezas, ni fe, ni asumamos que conocemos qué es lo que está pasando, sino que simplemente organizamos debates, especialmente algunos como yo, para aprender, para escucharles a ustedes, que son los que saben, y que con sus sugerencias, con sus preguntas, con sus indicaciones, nos hacen ver que el mundo es mucho más complejo de lo que incluso Aurelio Peccei pensaba hace 45 años cuando escribió La calidad humana. Libro, por cierto, que les recomiendo, si lo encuentran en alguna librería de viejo, y verán que hay algunas páginas sobre cuáles son las misiones para la humanidad, que desgraciadamente han pasado casi medio siglo y las seguimos muchas de ellas todavía pendientes. Pero nosotros creo que a base de impulsar debates de esta naturaleza y contar con ese excelente plantel de ponentes que han conseguido organizar nuestros amigos de la Institución Libre de Enseñanza y todos los profesores, instituciones que nos han ayudado en ese diseño, yo creo que vamos a aprender todos mucho y especialmente algunos del Club de Roma vamos a aprender algo más. Nada más, muchas gracias, bienvenidos a este modelo. También les digo que seguramente vayamos pensando en que debiéramos de salir de nuestras cuevas, porque yo creo que posiblemente nos encontremos en una situación sanitaria y social mejor y podríamos hacer sesiones donde combinaríamos las sesiones telemáticas para no perder a mucha gente que nos sigue desde puntos muy distintos del globo y las sesiones presenciales donde nos podamos saludar, darnos abrazos y sentirnos y vivir esa humanidad que hemos vivido en tantas y tantos debates que hemos ido haciendo. Muchísimas gracias Pepe y Carlos, muchísimas gracias Federico, y yo te agradezco muchísimo que además te sometas a que acabemos pronto y no te alargues mucho en tu exposición. Yo creo que no te voy a dejar leer muchas páginas de este maravilloso libro que tú encargaste, de este informe de Loss, del cual se cumplen ahora 25 años y que para nosotros es un verdadero honor el poder empezar un ciclo haciendo mención y teniéndote a ti de ponente en esta primera sesión inaugural del ciclo la educación en la encrucijada. Muchísimas gracias a todos y ya no les doy más la lata. Don Carlos, tiene usted la palabra. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, a mí me toca presentar el ciclo en general y contarles el contenido un poquito más detallado de las primeras 5 sesiones, que son las que van a tener lugar en el cuarto trimestre de 2021. Las sesiones de 2022 les contaré los contenidos, pero digamos que el diseño más detallado queda para más adelante. Ha sido un gusto trabajar con el capítulo español del Club de Roma en este ciclo. La verdad es que de manera completamente natural han confluido los planteamientos a largo plazo del Club de Roma desde siempre, prácticamente desde su nacimiento, en ver cuál era el papel de la educación en el desarrollo de las sociedades humanas y la tradición de la institución libre de enseñanza, que siempre ha sido esa, es decir, concebir la educación como el punto central, como el pivote del desarrollo de las sociedades. Es algo a lo que luego aludirá Pepe García Velasco en su intervención, pero no quería dejar de decirlo al principio porque la verdad es que esta confluencia ha facilitado muchísimo las cosas, ¿no? El Club de Roma lleva muchas décadas llamando la atención sobre este problema y la ILE en nuestro país pues lleva ya 160 años prácticamente insistiendo en lo mismo. Y eso es en lo que estamos nosotros también en este momento. El planteamiento del ciclo se nutre en realidad de 2 fuentes a la hora de definir los ejes que le hemos marcado. En primer lugar, hemos querido que esos ejes sean aquellas cuestiones que a largo plazo parecen ser las
las cuestiones críticas para que la educación se transforme. Desde ese punto de vista son aquellas que marcan la encrucijada en la que está la educación. Pero por otra parte es que el año 21, el año 20 y el año 21, el curso 2021 y el final del curso 19-20 ha planteado una serie de cuestiones de manera que no son en absoluto coyunturales, pero que se han planteado de la noche a la mañana como necesidades, como obligaciones para los sistemas educativos, como problemas que tenían que solucionar y que si no los solucionan, mal van a andar los sistemas educativos. Me estoy refiriendo a cosas como la importancia que tiene una buena definición del currículo, como el problema de la equidad. Se han visto las consecuencias devastadoras de las desigualdades en el curso de la pandemia, lo importante que es una formación adecuada de los profesores para que puedan afrontar retos como el que han tenido que afrontar en este último curso. O, por último, cómo aquellos centros que estaban embarcados en un camino innovador ya relativamente maduro, pues han sabido afrontar de manera muchísimo más eficaz los problemas que se les han ido planteando a lo largo del año. Y también, por lo tanto, a través de este análisis se podían ver cuáles eran esas condiciones para que una innovación realmente supusiera un buen cambio. Pues bien, desde ese punto de vista es en la confluencia entre el largo plazo, las cuestiones más importantes, y el cortísimo plazo, las emergencias que ha planteado la pandemia, hemos definido esos 7 ejes que definen nuestro ciclo. Hemos llamado al primero ¿qué aprender en un mundo complejo y en cambio? Lo que está detrás de este planteamiento es cuál es el sentido de la educación, cuál es el sentido desde siempre de la educación y cuál es el sentido en este mundo, en lo que estamos en este mundo viviendo. O sea, ¿qué currículo se necesita? ¿Qué metodologías? ¿Qué pedagogías tienen sentido en un mundo con las necesidades que se plantean a los ciudadanos? Y en este primer eje temático lo abordamos, pues como hemos abordado los demás. En primer lugar, como una conjunción entre un planteamiento más teórico, que planteamos en la primera sesión. Le hemos llamado a esa primera sesión ¿con qué bagaje debe salir el ciudadano de nuestros días del sistema educativo? Y lo planteamos como un debate entre pensadores universitarios, básicamente, que se enfrentan desde hace años a ese problema. Y ahí van a participar el profesor Bolívar, de la Universidad de Granada, la profesora Fernández Morante, de la Universidad de Santiago de Compostela, Jaume Martínez Bonafé, de la Universidad de Valencia, todos ellos moderados por Carlos Magro, presidente de la Asociación de Educación Abierta. Y la segunda sesión de este eje temático, por el contrario, aterriza la cuestión en el tema del currículo, que como está encima de la mesa en este momento en nuestro país, pues nos parecía absolutamente pertinente. Pero claro, es que el currículo realmente reúne todos los problemas de la educación en uno solo, en definir qué es lo que hay que aprender, cuáles son los objetivos de aprendizaje que se plantean para todo el proceso de los estudiantes a lo largo de su educación escolar y más allá de esta en la universidad, ¿no? Este planteamiento más práctico, para aterrizarlo, pues convoca en la segunda sesión a 2 personas que están en las trincheras directamente trabajando en la educación escolar, Coral Báez y Eugenia Monroy, y a una investigadora todoterreno, Inés Dussel, argentina, pero en este momento en el centro de investigación más importante sobre la educación mexicano, el CIMBESTAB, y junto a ellos nuevamente Carlos Magro, que es el coordinador de todo este primer eje, que moderará la mesa.
Bueno, pues ese es el primero de nuestros ejes temáticos. El segundo no podía ser otro que la equidad. Insisto en que se ha planteado de manera absolutamente cruda en las condiciones de la pandemia. Y ahí, pues, lo mismo. Nos planteamos como primer tema el eterno tema calidad-equidad, que claramente hay que decir que no se trata de una dicotomía, sino por el contrario de las dos caras de una moneda. Y así hemos llamado a esa sesión, a la que van a asistir Pilar Arnaiz, de la Universidad de Murcia, Jordi Colet, de la de Vic, Maica García, de la Universidad de Cádiz, moderados todos ellos por el profesor Javier Murillo, de la Universidad Autónoma de Madrid. Y luego la práctica, en lo que se refiere a la práctica, esas estrategias para la equidad y la inclusión, en la que contaremos con Xavier Bonal, de la Universidad Autónoma de Barcelona, con el director jefe de estudios ha sido y director de innovación del Centro Padre Piquer, Gregorio Casado, moderados también por Javier Murillo. Se incorporará un tercer ponente que, como no está aún confirmado, no he querido poner su nombre en esta presentación. Nuestro tercer eje. Ya lo señalaba antes, la formación de los profesores nos parece, desde el punto de vista de la institución libre de enseñanza, nos ha parecido ya desde hace una década que es el tema más crítico probablemente para la transformación de la educación en este momento. Y bueno, como es un tema también encima de la mesa, pues nos parece que ver los puntos de vista que sobre esto se planteen es francamente muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de formación, no solo de la formación de los profesores, sino de cuál ha de ser su trayectoria profesional. Y desde ese punto de vista hemos dividido nuevamente la cosa en un aspecto más teórico, el referido en la primera sesión, que es la única que es en este trimestre. La segunda sesión ya será en el segundo trimestre, que pretende caracterizar la profesión docente. Y ahí estarán presentes Mariano Fernández Enguita, de la Complutense, Carmen López López, de la Universidad de Granada, y el también profesor de la Universidad de Granada, aunque en este caso en el campus de Ceuta, Fernando Trujillo, que modera estas sesiones. La siguiente sesión, cuyos ponentes anunciaremos inmediatamente después, en las próximas semanas, se están definiendo todas las sesiones que van de enero a junio de 2022, ya nuevamente aterrizará el tema en el planteamiento de cuál debe ser la manera de reclutar los docentes en la educación escolar y en qué condiciones se debe producir su formación inicial y la formación continua de los mismos. El cuarto eje se refiere a la medida, a la métrica, en definitiva. Vamos a ver, hay quien ha dicho que cualquier cambio en la educación viene de un cambio en la evaluación. Pero en la evaluación en dos sentidos. La evaluación en el sentido macro, es decir, la evaluación del sistema educativo, de los centros educativos y incluso de los grupos de centros o de los ciertos tipos, digamos, de centros, o incluso de los diferentes temas. Es decir, la métrica del sistema, la métrica del sistema en sentido amplio. No me refiero naturalmente solo a evaluaciones tan conocidas como PISA, etcétera, sino al planteamiento que hacen los científicos que estudian la educación respecto de cómo se debe medir el rendimiento, el desempeño de los sistemas educativos y de los centros. Y luego, esa sería la primera sesión, y nuevamente, como una cuestión más práctica, más dirigida a la profesión docente, la que se refiere a la evaluación del aprendizaje, es decir, a lo que hacen nuestros profesores, nuestros docentes, todas las semanas, todos los días, las evaluaciones, todos los trimestres, todos los años, que es plantearse cómo
cómo se mide y, en definitiva, y cómo se traduce, digamos, en el camino que cualquier estudiante lleva en el sistema educativo, cómo se mide su aprendizaje. Ese punto, que nos parece absolutamente esencial, será el objeto de la segunda sesión, de la sesión práctica, en el tema evaluar el aprendizaje y medir el rendimiento. El quinto de los ejes se refiere a la innovación. La innovación es en este momento una palabra desgastada por el uso de manera evidente, pero que debemos defender, que tiene un sentido plantearla. Es decir, ese cambiar para mejorar, y además para mejorar de una manera que es incremental, en definitiva, y sostenible, que pueda realmente mantenerse en el tiempo. Eso es algo que los centros en este momento necesariamente han de buscar si es que quieren cumplir con sus objetivos. Desde ese punto de vista nos queremos plantear pues aquellos puntos críticos para que la innovación triunfe en un centro: las formas de gobernanza, la formación de los docentes y el propio planteamiento de la docencia, la investigación, es decir, el planteamiento de los profesores como investigadores, y de manera muy importante la importancia de los equipos docentes en el impulso de la innovación. Y nuevamente la sesión teórica se referirá a los factores de transformación, y la sesión práctica a aquellos proyectos transformadores que por su relevancia merece la pena considerar casos de estudio. Las dos sesiones se celebrarán en marzo de 2022. Y luego nos quedan dos ejes que tenemos menos definidos todavía cómo se van a producir, si en 2 sesiones o en 3 sesiones, a lo mejor en más, y para la que estamos en conversaciones con varias de las fundaciones que ha citado antes José Manuel Morán, con los que compartimos un poco el diseño de este ciclo, y que se refieren, el primero, a la transformación digital. ¿De dónde decimos digitalización de los centros educativos o de la educación? Sino a su transformación digital, es decir, qué adaptaciones tiene que tener los sistemas, los centros educativos a el nuevo ecosistema digital, qué herramientas digitales interesan desde este punto de vista, qué competencias se requieren de los estudiantes y de los docentes para esta transformación digital. Y por último, un tema que en este país es en este momento algo completamente fundamental, que es la formación profesional. El séptimo de nuestros ejes le llamamos de manera significativa ahora la formación profesional. Es el momento en que este país tiene que abordar, y tiene que abordar completamente en serio, lo estamos viendo, el viento sopla a favor, ya estamos viendo que por fin se está rompiendo esa tendencia a considerar la formación profesional un camino secundario para los que no triunfan, digamos, en el sistema educativo. Es obvio que eso no es así y que esa percepción es absolutamente tóxica, y romper esa percepción y además estudiar qué transformaciones necesita nuestra formación profesional para tener éxito, eso es justamente lo que queremos plantear en ese séptimo eje. Y esto es todo lo que les tenía que contar. Estos son los ejes de nuestro ciclo y las primeras sesiones, y nada más que darle la palabra a José García Velasco, que nos planteará algo en torno a ese nombre que le hemos dado al ciclo, la educación en la encrucijada. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Ante todo, muchas gracias, José Manuel, por tu intervención y tu presentación de hoy, pero sobre todo por tu entusiasmo, tu energía, tu capacidad de unir voluntades y concitar acuerdos que hacen posible un programa tan ambicioso como es el del capítulo español del Club de Roma, y como es el trabajo que nos lleva ya reuniendo a la Institución Libre de Enseñanza y el Club de Roma hace casi un año. Pero también gracias a nuestro ponente de hoy, curtido en
desde hace muchísimos años en la lucha por la educación, Federico Mayor Zaragoza, que ha hecho además un recorrido internacional muy importante y que tiene una gran experiencia y cuyas reflexiones se han publicado en numerosas ocasiones. Pero también quiero agradecer a todos los demás socios que han sido citados, a todos los compañeros en esta aventura y desde luego a todos aquellos que estén interesados y nos estén escuchando, invitándonos como José Manuel a participar, a interactuar con nosotros, porque realmente en esta encrucijada es muy importante contar cada vez con más voluntades. Que la educación está en la encrucijada parece clave. Parece clave que en realidad el mundo está en una encrucijada, está en un momento del cual, como muy bien ha dicho antes José Manuel, no sabemos bien cuál será el camino, salvo que se hace camino al andar, salvo que hay una serie de planteamientos que sí que queremos llevar en ese camino. La encrucijada se puede, a lo mejor quizá, es una encrucijada de muchas cosas, pero en lo que se refiere a la educación, se podría resumir quizá en la disyuntiva, que eso ya no es una encrucijada, sino una disyuntiva entre la continuidad, en una educación que tenga un signo de continuidad, o una educación que apueste por el cambio. Y apostar por el cambio significa pensar en una educación capaz de dotar a aquellos que participan en ella de dotarles de algunos instrumentos para poder afrontar ese mundo en cambio incesante en realidad. Si se apuesta por el cambio, se está apostando por aprender del cambio, por vivir en el cambio, por saber cómo afrontar el cambio. Eso, en definitiva, es la apuesta por la innovación en la educación. Ya se ha dicho que en esto el Club de Roma y la Institución Libre de Enseñanza van parejos, que hemos encontrado aquí un amplio terreno de acuerdo. La Institución Libre de Enseñanza fue fundada en 1876 por un grupo de profesores expedientados, separados de sus cátedras, por defender la libertad de cátedra. Y desde 1876 la institución lleva apostando por la educación concebida no como un ejercicio de aprendizaje de los alumnos, sino más bien como un camino, como una aventura con el conocimiento, más bien como un proceso que empieza con la vida y acaba cuando la vida acaba. Es dicho en frase, en palabras del alma del grupo de fundadores de Francisco Giner de los Ríos: educación que no instrucción. Pues en esa disyuntiva, pues realmente la educación se concibe como una educación integral. ¿Qué significa integral? Pues significa que incorpora al proceso educativo todo el entorno de cada persona, que tiene en cuenta todos los planos, que tiene en cuenta todo lo que está fuera de la escuela, que tiene en cuenta todas las potencias de una persona, las afectivas, las intelectuales, las físicas, las mentales. Una educación integradora significa que tiene en cuenta también las diferentes capas de la sociedad, los diferentes problemas sociales, que no aísla a los alumnos
en un ejercicio competitivo por la adquisición de conocimientos, sino que considera que el conocimiento es un proceso integrador, es un proceso armónico, orgánico, en definitiva, de formación de ciudadanos capaces de gobernar su vida personal, su vida profesional, su vida social, ciudadanos con espíritu crítico, autónomos, con iniciativa, creativos, pero al mismo tiempo solidarios, al mismo tiempo capaces de entender el conocimiento como un proceso colaborativo, al mismo tiempo capaces de dialogar y por tanto tolerantes, y tolerante significa ser capaces de dialogar incluso con el que tiene ideas que se aborrecen. Bueno, pues este es un momento, creemos, muy adecuado para plantear así la educación como un proceso integrador, una educación integral, una educación que no está tanto preocupada por la instrucción y la acumulación de conocimientos, y bueno, y ese planteamiento, pues en definitiva es un planteamiento que hace de la educación un poderoso instrumento del cambio social, que hace de la educación una herramienta fundamental para poder afrontar los enormes cambios a los que en este momento afronta la humanidad. Naturalmente, la institución libre de enseñanza es hija de la Ilustración y, por tanto, no está alejada de eso que José Manuel antes se ha referido como una nueva Ilustración. Y claro, y en ese sentido, la educación siempre considera como parte esencial de su quehacer la ciencia y la cultura. Son inseparables. Para la gente de la institución, el conocimiento científico, el rigor científico, el amor a la ciencia es la única religión, y de ahí surge una cultura que no hace barreras entre la cultura humanística y la cultura científica y la cultura tecnológica, que respeta la especialización, pero al mismo tiempo supera la especialización, es decir, que la especialización realmente queda obsoleta ante este planteamiento, y que naturalmente en este mundo en el que nos encontramos, con esas premisas y esos valores, pues evidentemente es sostenible o no es. Es decir, que integra también todos aquellos valores que hacen posible preservar el futuro de la humanidad y contar con las siguientes generaciones en este mundo, y por tanto que lucha porque el horizonte educativo sea el horizonte de un mundo sostenible y de una sociedad sostenible. Nosotros, como ya ha planteado Carlos Ver, dentro de lo que es ya el quehacer institutivo, el quehacer específico de la institución, en las apuestas que en este momento estamos haciendo, una apuesta a largo plazo, una apuesta clara, es la apuesta que, si para la institución el alumno es el centro de todo el proceso educativo y alumno es cualquier persona, porque cualquier persona es sujeto del derecho a la educación y debe además ser él el responsable de su propia educación, pero al mismo tiempo quien acompaña ese proceso y quien en definitiva lo hace posible es el maestro, son los profesores. Y por tanto, la principal apuesta de cualquier educación y de cualquier sistema educativo tiene que ser los profesores. Tiene que ser la condición de los profesores, la formación de los profesores. No hay apuesta de material tecnológico, de material escolar, de edificaciones escolares. Todo eso son muy importantes, pero realmente la piedra angular de un sistema educativo siempre es el profesorado, siempre son los maestros. Y ahí la educación también se plantea como un continuo. Cuando hablamos de maestros, cuando hablamos de profesores, los más importantes, desde luego, son los maestros de los más pequeños, porque el proceso educativo tiene que empezar
cuando empieza la vida y realmente esos primeros pasos en la autonomía, en el conocimiento del mundo y tal son claves y son fundamentales y la consideración de esos profesores debe ser la más digna y la más apreciada por toda la sociedad. Pero evidentemente ese proceso llega hasta la universidad y la trasciende y hasta el doctorado. En esta casa donde estamos Carlos y yo hablando, Francisco Giner de los Ríos, cuando llegaba de la universidad en la que solo daba cursos de doctorado, se ponía una especie de guardapolvos y se iba a trabajar y a dar clase a los parvulitos. Él mismo era la propia expresión del continuo de la educación y entre las primeras etapas y las últimas, pero también en la educación no formal, también en todos los procesos educativos que están fuera del sistema educativo escolar regular. La otra apuesta, sí, es muy importante para la institución la formación de profesorado. La otra gran apuesta en este momento es la formación profesional a la que ya se ha referido Carlos. Es la formación profesional ahora como otra gran apuesta. Todo eso lo hemos englobado en una cosa que hemos llamado, con una vieja palabra institucionista, laboratorio de la nueva educación. La institución libre de enseñanza ya en un momento muy temprano, la Junta General de Accionistas de 1789 se definió a sí misma como un laboratorio. Y eso es lo que estamos haciendo, porque realmente de lo que se trata siempre es, en el viejo sistema científico de prueba-error, es trabajar, elaborar, innovar, y ese laboratorio vivo que está siempre en medio de la vida, en medio de la sociedad, que no puede estar nunca cerrado a ella, en ese laboratorio, pues en este momento estamos desarrollando diferentes programas. En ese laboratorio estamos trabajando con el Club de Roma y ese es un poco el espíritu de la casa, el aire en el que estamos llevando todos nuestros trabajos y también nuestras publicaciones en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza y en otras publicaciones que estamos preparando. En definitiva, el horizonte final de todo este planteamiento es la formación de una ciudadanía global, una ciudadanía en la que esos valores de convivencia, de respeto, de cooperación internacional, de resolución pacífica de los conflictos, de diálogo, en definitiva de tolerancia, están siempre presentes en una escuela inclusiva, en una escuela sin ideologías, pero sin embargo pero sí con valores, con esos valores a los que me he referido antes. Creemos que la educación así concebida puede ser no solo un instrumento muy importante para afrontar los cambios del futuro del mundo, de la humanidad, sino que también es ella misma un motor del cambio social y de la innovación. Y ese es el espíritu en el que hace todo su trabajo la institución y en el que también estamos trabajando en este ciclo en el que esperamos contar con la participación cada vez más de la sociedad civil, de las instituciones, del profesorado y de los alumnos. Muchas gracias. Ahora ya tiene la palabra Federico Mayor Zaragoza. Buenas tardes, muchas gracias. Después de estas dos excelentes presentaciones, yo me voy a limitar a reiterar la importancia que tiene la institución libre de enseñanza, porque la definición que me sigue pareciendo más adecuada de lo que es educación es precisamente dirigir con sentido la propia vida. Y esto fue lo que dijo don Francisco Giner de los Ríos en el año 1876. Fíjense, estaba un señor llamado Julián Sanz del Río y otro Nicolás Salmerón y otro Gumersindo de Azcárate. Eran un grupo de personas extraordinarias las que crearon aquella institución
y desde el primer momento acertaron luminosamente en definir lo que es la educación. Esto es lo que ahora tenemos cada día, a veces con informes procedentes de instituciones que no son educativas. Acaba de decir muy bien José García Velasco que la educación los educadores, la educación los maestros y las maestras. Esto es lo que tenemos que hacer. Y sin embargo, hay ahora informes de instituciones más bien de índole económica que nos dicen que estos niños tienen que saber más inglés y que tienen que saber más matemáticas. Todo eso es capacitación. La capacitación no tiene nada que ver con la educación. Un niño puede saber mucho inglés y es un perfecto mal educado. Educación es dirigir con sentido la propia vida. Y por tanto yo quiero rendir también un homenaje a esta institución libre de enseñanza, que fue la primera, por cierto, que habló de la educación itinerante, porque ya veía que en España había una desproporción enorme entre la posibilidad de educarse en una ciudad importante y sin embargo no podía hacerlo en un pueblo pequeño, no podía. Ya pensó en la educación itinerante. Y después más adelante existió aquella comisión pedagógica que a mí me resulta especialmente emotivo hablar de ella porque la creó el ministro de Instrucción Pública, el primer ministro de Instrucción Pública de la República, llamado Marcelino Domingo, que era hermano de mi abuela. Es decir, ya comprenderán que tenga un especialísimo sentido para mí hablar de lo que representaba aquellas misiones pedagógicas. ¿Saben quién formaba parte de las misiones pedagógicas? Además de estar Bartolomé Cosío como presidente, pero don Antonio Machado, don Pedro Salinas, y en parte de los actores eran Federico García Lorca, o con La Barraca, o Miguel Hernández. Bueno, digo todo eso para que sepamos muy bien discernir entre lo que es educación y lo que no lo es, y tener un gran respeto y volver a revisar cuáles eran aquellas raíces de instituciones de tal relieve como la Institución Libre de Enseñanza. Y decirles que después ya pasaron en España bastantes cosas. Ha citado José Manuel Morán porque él sabe muy bien la influencia que tuvo en aquel momento el Ministerio de Villar Palasí con Ricardo Díaz-Orzlainer como subsecretario, secretario técnico al principio. ¿Por qué? Pues porque hicieron esto. Hicieron, aparte de que el contexto, fíjense que estaban en un contexto muy adverso, pero sin embargo hicieron una ley de educación del año 1970, crearon unas universidades autónomas y crearon una universidad de educación a distancia. Yo quiero también, y creo que ha sido muy acertado, el que se haya referido a esta persona que después en el Club de Roma fue tan relevante. El Club de Roma, precisamente, a mediados de la década de los 70, fue el que, después de haber dicho no limits to growth, the limits of growth, dijo no limits to learning. O sea, dijo, hay límites al crecimiento, pero no hay límites al aprendizaje. Y esto es otra de las cosas que yo creo que son muy importantes que se hayan recogido como fundamentos para esta educación en la encrucijada, cuya perspectiva nos acaban ahora de exponer y que creo que la hace muy interesante y muy oportuna, porque estamos en un momento, también ya se ha dicho, en el que la humanidad hace frente a una serie de problemas, algunos de ellos irreversibles. Esto es muy importante que lo sepamos, porque es la primera vez en la historia que tenemos como retos globales procesos que son potencialmente irreversibles. Ya no hay remedio después. Tenemos que actuar porque si no lo hacemos actuando a tiempo, pasa como con los niños recién nacidos que tienen estas metabolopatías que si no se tratan ya tienen efectos neuronales que ya después no se pueden remediar. Bueno, pues yo creo que era muy importante que se mencionaran estos orígenes de la Institución Libre de Enseñanza, el papel que ya desde hace años ha tenido el Club de Roma, diciendo hay límites menos precisamente para el aprendizaje.
Esto es fundamental. Yo recuerdo, y tengo que señalarlo aquí, que cuando tuve el honor de ser director general de la UNESCO, en el año 1987, en la UNESCO, el artículo primero dice: los educados son los que son libres y responsables. Miren qué maravilla. Miren qué maravilla. En lugar de decir todas estas tonterías sobre capacitación o sobre... No, son aquellos que son libres, la libertad es el gran don de la especie humana, y son responsables. Es formidable como definición. Y sin embargo, el gran programa educativo de la UNESCO era un programa ya lógicamente adaptado a los que tenían durante tantas décadas el gran poder en todos los sistemas multilaterales. Era ya un sistema adaptado que decía que era la alfabetización y la educación básica. Alfabetización, por cierto, en las lenguas coloniales. Yo esto lo sustituí por educación para todos a lo largo de toda la vida, porque esta es otra de las características que tiene que tener la educación. Ser para todos los seres humanos iguales en dignidad, y tiene que ser para toda la vida. Nadie debe perder el tren en ningún momento, y todos durante un tiempo son aprendices y después son enseñantes, son a veces personas como yo he conocido, que no es que hayan sido digamos, de profesión educadores, pero que son grandes educadores, sobre todo por lo que es fundamental, que es por el comportamiento cotidiano. Bien, me han pedido que hablara de lo que representó el informe Jacques Delors. Ya les digo, yo cambié por educación para todos a lo largo de toda la vida, y después tuve la idea de que uno de los grandes conceptos que debe transmitir la educación, también se ha dicho antes de aquí, lo ha dicho José García Velasco, que es el saber dialogar, el saber hablar, el utilizar la palabra, el sustituir de una vez la razón de la fuerza por la fuerza de la razón, en sustituir las armas por la mediación, por la palabra. Todo eso es lo que es educación. La palabra, el que sepamos ser demócratas de verdad. Y por eso yo lo que hice fue una gran reunión de educadores de todo el mundo en Montreal en el año 1993, donde se establecieron unas bases muy importantes que creo que ahora es bueno recordarlas, sobre educación para la democracia. Y contiene, ya digo, unas guías que pueden ser hoy especialmente importantes, porque no nos tenemos que olvidar de que hoy lo que se necesita en el mundo es la participación ciudadana. También se ha dicho antes, la ciudadanía no puede estar distraída, la ciudadanía no puede estar de espectadora de lo que acontece. Para que sea actora y no espectadora, esta ciudadanía tiene que estar motivada y no debe distraerse. Yo cito muchas veces a Soledad Gallego porque ha dicho algo que me ha impresionado. Ha dicho: lo malo es que los medios de comunicación contribuyen a que la gente esté distraída. Son un arma de distracción masiva, no de destrucción, sino de distracción. Y por tanto tenemos que procurar que la gente sepa lo que acontece y sea libre y responsable, es decir, diga: no, yo voy a participar. Cuando Roosevelt en el año 1945, en la primera frase de las Naciones Unidas pone: nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra, en aquel momento era prematuro, porque los pueblos, hay que reconocer, no existían. Los pueblos no podían hablar, los pueblos no podían participar. El 90%, esto lo tenemos que tener en cuenta, hasta hace muy pocos años, el 90% de la ciudadanía eran personas que nacían, vivían y morían en 40 kilómetros cuadrados y no sabían lo que acontecía más allá de su entorno inmediato. Pero todo eso cambió, ha ido cambiando, y ahora desde hace unos 25, 30 años ya resulta que ya sabemos lo que acontece gracias en buena medida a la tecnología digital, pero sobre todo los ciudadanos ya tenemos voz. La ciudadanía
ya puede expresarse libremente, ya puede participar, ya puede ser una ciudadanía educada democráticamente para defender los puntos de vista fundamentales, los derechos, los valores humanos, etcétera, etcétera. Pues bien, yo considero que es muy importante el que en el informe que me hizo Jacques Delors, que por cierto siempre recordaré que cuando yo se lo propuse, él era presidente del Consejo de Europa y era una persona muy conocida y tal, y me dijo, no, es que soy muy ocupado. Le dije, no sea tonto. Digo, si usted acepta y preside, a usted le recordarán millones de maestros en el mundo y personas agradecidas. Mientras que en el Consejo de Europa, pues al cabo de unos años seguramente pues será usted muy bueno, usted un personaje, pero bueno, total, que aceptó. Y el informe para educación del siglo XXI, que se llama la educación tiene un tesoro, es algo que es muy importante y presenta 4 grandes pilares para la educación, 4 grandes avenidas. Dice, la primera es aprender a ser. Yo ya me pararía aquí porque es aprender a ser, es aprender a ser libre y responsable, es aprender a tener estas capacidades que caracterizan a la especie humana. ¿Cuáles son? Saber pensar, qué maravilla, imaginar, anticiparse, innovar, crear. Cada ser humano es un creador. Es que esto es una maravilla, esto es lo que nos da esperanza, porque cada ser humano puede ser capaz de dibujar, de expresar qué es lo que considera importante, qué es lo que no, en una palabra, de dirigir la propia vida en virtud de la primera reflexión que hemos hecho sobre la personalidad de don Francisco Giner de los Ríos. Entonces él dice, primero, aprender a ser. Segundo, aprender a conocer. Ojo, que de la misma manera que educación no es capacitación, información no es conocimiento. Ahora con las tabletas hay mucha gente que dice, ya lo sé, no, espera. Esta información hay que verificarla y hay que incorporarla como conocimiento. Esto es muy importante. El conocimiento implica un pensamiento previo sobre la cuestión por parte de cada persona. Yo siempre recuerdo un día que estaba trabajando con un premio Nobel, con el profesor Krebs, en su laboratorio de Oxford, y era un viernes, vio que yo estaba allí, al fin eran las 7 o las 8 de la noche, y vino y dijo, ¿pero usted qué hace aquí tal? Yo le dije, es que estoy recogiendo datos porque esta maquinaria, esta instrumentación, no la tengo en mi laboratorio de Granada. Y me dijo, yo considero que es importante que recoja datos. Pero me dijo algo, a partir de ahora, usted los viernes también reflexionará. Y claro, yo me quedé mirando diciendo, ¿por qué me castiga por...? Y me dijo, no. Me dijo que el progreso lo da pensar lo que nadie ha pensado. No recoger más datos ni tener más... Pensar lo que nadie ha pensado. Y esto es lo que tenemos que saber, que tenemos estas cualidades desmesuradas por parte de la especie humana, que nos hacen creadores, que nos hacen innovadores, que nos permiten la anticipación, que nos permiten reflexionar. Por tanto, aprender a ser, aprender a conocer, es decir, con la reflexión sobre la información. Después, una vez ya conocemos la realidad, podemos actuar, ya aprender a hacer. Y por último, muy importante hoy, aprender a vivir juntos. Miren qué maravilla. Aprender a conocer, aprender a vivir juntos, aprender a hacer y sobre todo aprender a ser. Yo tengo que reconocer que añadí otra. Añadí una quinta vía, aunque no lo hice en el propio informe de Delors, pero lo dije y después ya se ha ido también considerando. Era aprender a emprender. Aprender a emprender. Porque yo recuerdo cuando llegué al condado de Oxford con mi familia, vi que ponía allí sapere aude. Era una frase de Horacio que dice atrévete a saber. Pero después, al cabo de un tiempo, cuando ya me iba de Oxford, pensé, es muy importante atreverse a saber, pero es más importante saber atreverse, porque si sabemos y no nos atrevemos
a decir lo que pensamos y estamos distraídos. Es muy importante, por tanto, aprender a emprender, atreverse también a saber, pero saber atreverse, yo creo que completa muy bien estos grandes principios educativos del informe Jacques Delors. Ha pasado mucho tiempo. Yo creo que hoy más que nunca este ciclo es muy importante porque estamos frente a un sistema que se está desmoronando, el sistema plutocrático neoliberal, ya lo ven ustedes. Desde finales de los años 80 estamos con el G6 y el G7 y el G8 y el G20, todo esto, todos estos Gs fuera. Lo que necesitamos es un sistema multilateral, un sistema en que todos los países estén representados de manera ponderada y que haya una gobernanza propia de este sistema multilateral y que podamos decir, como en aquel momento, pero ahora ya nos podemos expresar, ahora ya tenemos la palabra, ya podamos decir nosotros los pueblos hemos resuelto. Esto sí. Y para esto tenemos que estar educados. Y para esto tenemos que mirar a los ojos de nuestros hijos y de nuestros nietos y decirles, no os preocupéis, vamos a cumplir nuestras responsabilidades intergeneracionales. Vamos a ser libres y responsables. Es que ahora no somos responsables. Ahora la humanidad está dejando que haya ya fenómenos irreversibles que están, ustedes lo han visto, se ha fundido el Ártico. Están viendo lo que está pasando con el cambio climático. Y cuando llegó el señor Obama, por fin, un presidente demócrata otra vez, por fin se aprobaron los acuerdos de París sobre cambio climático y la resolución sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Menos mal, era aquel otoño del año 2015, era un otoño luminoso. Pero después, ¿qué pasó? Pues después de aquello pasó, que llegó el señor Trump y dijo, I will not apply America First, y se acabó. ¿Y qué hizo Europa? Callarse. ¿Y qué hizo el resto del mundo? Callarse. Silencio. Delito de silencio. Ahora, la educación es que seamos no espectadores, sino actores, que participemos y que nosotros digamos que queremos una educación que nos permita hacer frente a estos desafíos globales y que nos permita actuar de acuerdo con el no limits to learning, sin límites para el aprendizaje, para que realmente todos nos sintamos delante de nuestros descendientes, nos sintamos plenamente responsables y nuestro legado no sea una habitabilidad de la tierra deteriorada. Tengo que terminar y voy a hacerlo una vez más, porque para mí fue tan importante aquello que leí de Albert Camus a finales de los años 40. Uno de sus libros terminaba diciendo, les desprecio porque pudiendo tanto se atrevieron a tan poco. Que no nos lo digan nuestros nietos y nuestros bisnietos. Que ahora nosotros seamos capaces, a través de ciclos como este, de dar a toda la humanidad este sentido de responsabilidad en nuestro legado intergeneracional. Que sepan que hoy ya podemos expresarnos, que hoy ya podemos decir lo que queremos, que cuando existe una persona como el señor Trump y la Unión Europea callada y todos callados, haya voces, la voz del pueblo, nosotros los pueblos, que sean capaces de movilizar a la gente para que nuestros descendientes nunca tengan que decir que no nos atrevimos. Queridos amigos, creo que es muy importante que la Institución Libre de Enseñanza, que el Club de Roma, a la vista de estos grandes referentes, como puede ser el informe de Delors, como puede ser la declaración y plan de acción sobre una cultura de paz, como puede ser la Carta de la Tierra, que nadie diga que no tenemos referentes hoy magníficos para una buena educación. Pero educación, lo ha dicho
también José García Velasco, la educación, los educadores. Señores, permítanme que les diga que aquí lo primero que tenemos que hacer es consultar con los educadores. Y educadores no son solo los que profesionalmente son educadores. Los educadores son los familiares, los educadores son sobre todo los progenitores. Pero yo también quisiera añadir que ahora, con la longevidad, tenemos una serie de maestros y maestras jubilados que son en general un recurso inexplorado. La experiencia de cada uno de estos maestros que han sido es muy importante que la tengamos presente. Y con todo ello podamos poner en práctica un informe como el informe Jacques Delors sobre la educación en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico. La verdad es que yo tengo la suerte de conocerte en las juntas directivas del capítulo español del CUDE Roma y siempre he dicho que sigues siendo un joven, pero que muy joven, porque continuamente te estás atreviendo a hacer manifiestos que me pasas y dices, lo circulo, a lo mejor no me lo firmáis, tú me lo vas a firmar. Y hay veces que digo, yo no debiera firmar estas cosas ya a mi edad, pero es que me las pasa don Federico, que es ligeramente mayor que yo, pero me obliga a firmar unas cosas sobre el G7 que a mí me sorprenden muchísimo, porque yo luego leo con avidez las cosas que dice el G7 sobre la educación, o esas cosas que dice la OCDE. Claro, luego cuando él me dice, no, estas son instituciones económicas, no les hagas caso. Claro, me pone, yo tengo un proceso de aprendizaje continuo y el privilegio de disfrutar de personas como las que estáis hoy aquí en la mesa. Pero sobre todo, yo quisiera deciros que para el capítulo es un reto muy importante y es un reto que es menos difícil porque tenemos con nosotros a las gentes de la Institución Libre de Enseñanza y a las otras fundaciones que quieren compartir con nosotros estos procesos y sobre todo con las sugerencias que ustedes nos hagan. Ha habido una serie de preguntas que yo me voy a permitir enunciarlas, si te parece, Carlos, porque hay algunas que quisiera aclarar brevemente cuál es la manera de actuar del Club de Roma. Y es que el Club de Roma, a pesar de que todos nosotros tenemos nuestro corazoncito y sabemos y tenemos criterios para a veces analizar los mensajes que nos dan nuestros mandatarios públicos sobre los momentos cercanos, el Club de Roma nunca entra a considerar algunas de las cosas que dicen algunos de esos mandatarios públicos. Entre otras cosas porque como miembros del Club de Roma yo creo que hay varios colegas de don Federico Mayor en su condición de ministro de Educación y entonces no les podemos preguntar a ellos a ver qué opinan y meternos en estos sembrados. Vivimos un poco más trascendiendo ese día a día y esas declaraciones que se hacen en los medios, porque quizá uno de los problemas que tenemos, y él ha dicho, refiriéndose a Soledad Gallego, de los medios de desinformación masiva, lo cierto es que vivimos en tal aluvión de noticias unas detrás de otras, de comentarios, de controversias, que nos llegan a perder un poco la perspectiva. Y nosotros no quisiéramos que este ciclo nos enredase en debates que están a pie de calle, que están a pie del momento, pero que no son nuestros debates. Son debates de intentar entender qué educación se necesita en este mundo cambiante, en este mundo de innovaciones incesantes, pero también en este mundo donde el hijo de un compañero nuestro de la Junta Directiva, de Diego Hidalgo, acaba de publicar un librito que se llama Anestesiados. Y hace poco la Fundación Telefónica presentó un libro que se llama Clips contra la humanidad, porque a veces a base de cliquear tanto y estar tanto en las redes sociales, lo que hacemos es vivir aquel momento de que decía Ferguson hace unos cuantos años, divertirse hasta morir. Al final nos entretienen hasta morir sin enterarnos qué es lo que pasa a nuestro alrededor, que es esas cosas que denuncia don Federico en sus manifiestos y que yo, tienes que decir, Federico, que los firmo todos. O sea, por el respeto que te tengo y también por el cariño que te tengo. Pero bien, las preguntas que tenemos, hay una de ellas que hace mención a unas declaraciones que ha hecho la ministra actual de Educación, y nosotros no vamos a entrar en este tema, ya le digo. Ciertamente tendremos que preocuparnos
de trascender incluso pues, las regulaciones que a veces invitan a pensar que nosotros no queremos que los educandos aprendan. Hay otra persona que ha hecho un esfuerzo tremendo porque va conduciendo. Esto no lo diremos, no diremos su nombre, tampoco para que el señor Pera Navarro la multe directamente por esta cosa de mandarnos un tema para recordarnos que sois muy importantes los educadores, pero también somos muy importantes los educandos, porque hay que despertar en nosotros ser esa flecha hacia el futuro que somos cualquiera de nosotros los jóvenes que aprendemos de vosotros. Hay otra pregunta que dice, oiga, ustedes dicen que esto hay una encrucijada, ¿no será que no hay un horizonte de qué atributos queremos despertar en el educando? Yo creo que es que ese horizonte lo tenemos que definir entre todos y entre todos tendremos que escoger el camino. Lo cierto es que podemos encontrarnos con que muchos nos inviten a pensar que solo existe la educación no formal o que solo existe la educación profesional o que solo existen las educaciones técnicas y digitales, pero yo creo que las cosas que ha contado el profesor Mayor Zaragoza respecto a recordando el informe de los son importantísimas. Ese es el modelo al que nosotros tenemos que orientarnos y es el modelo que desde 1876 la institución libre de enseñanza está provocando en nuestros alumnos. Y finalmente hay una pregunta también de un amigo nuestro de la UNIR. Hemos tenido al presidente de la UNIR, que es miembro de nuestra junta directiva, su director general es miembro del consejo asesor nuestro y ellos tienen un modelo de éxito de educación online. Y pregunta si dentro de esta encrucijada que plantean de cambios, ¿qué puede aportar la educación superior online al cambio que necesitan las sociedades actuales, ya sean desarrolladas como en los países más pobres? Y cómo somos los españoles a la hora de seguir formándonos, perdone que no me baja el cursor, formándonos una vez que hemos superado los estudios superiores. Ahí decirle a Alberto Pascual, contesto yo y luego si queréis añadir vosotros temas, el CRU de Roma hizo un informe que es el informe del el futuro del empleo, el dilema del empleo. Es un informe de hace unos 15 años. En él planteaba por primera vez el hecho de que vamos a tener personas mayores, como ha dicho el profesor Mayor Zaragoza, de maestros que podrían seguir participando en el proceso educativo y aportando sus experiencias. Pero, a su vez, en ese informe se planteaba esa formación continua en todos los órdenes de la vida. Y de alguna manera, yo recuerdo que don Ricardo Díaz Holleiner, en una de las primeras jornadas de la Fundación Santillana, lo dedicó justamente a los temas de educación no formal y a los temas de la convergencia entre las escuelas y las empresas para hacer un modelo educativo que ahora lo estamos viendo reflejado en los avances que se están haciendo en nuestro país en materia de formación profesional. Yo no sé si queréis añadir algo a esa pregunta. Hay otra en la cual dice, en una época de recortes en la dotación de recursos en el sector público, ¿cómo se puede garantizar la equidad en el acceso a una educación de calidad para el alumnado más desfavorecido? Nosotros, Carlos ha hecho mención a que eso es está en la tercera sesión, me parece, los temas de equidad y hablaremos sobre ello, pero no sé si los participantes quieren contestar a alguna de ellas. Yo no sé, Federico, Carlos. No, yo solo cuando se habla de la distribución de fondos y tenemos que ser también muy conscientes y analizar las cosas bien analizadas, pero lo que no puede ser es que hoy sigamos pensando en aquello del si vis pacem para bellum, que lo que hay que hacer es estar preparando permanentemente la guerra. Cada día se invierten 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares, al tiempo que no podemos atender a los inmigrantes, ni podemos dar de comer a los hambrientos. Mueren cada día miles de niñas y niños de 1 a 5 años de edad de hambre y de pobreza extrema. Esto es lo que yo creo que ahora que ya tenemos nosotros los pueblos, ya tenemos voz, también podemos ya empezar a decir, oiga, no, nosotros no vamos a ir por estos caminos. Los países no van a tolerar más que todas las soluciones se resuelvan aumentando el número de bombas. No puede ser, no puede ser. No puede ser que ahora mismo veamos que hay una serie de insensatos billonarios
que están pagando viajes espaciales para que... Pero si son contaminantes los viajes espaciales, y además estos señores en unos minutos gastan millones, miles de millones para decir que han estado en el espacio, por favor. O sea, esta sensatez a escala mundial yo creo que es de las cosas que solo puede dar un sistema multilateral, ponderado, en donde estemos todos y todos tengamos la posibilidad de participar. Al lado de las cosas que está diciendo Federico Mayor, aquí cualquier otra intervención pues se convierte en buena medida en una banalidad. Pero bueno, por aportar algo, al principio ha dicho José Manuel Morán que nosotros no vamos a alardear de tener las respuestas. Lo que sí queremos es suscitar todas las preguntas importantes. Es verdad que las de más alto nivel las ha planteado Federico Mayor hoy en su extraordinaria intervención, que yo le agradezco muchísimo porque la verdad es que ha sido luminoso. Creo que a todos nos ha aportado desde luego bueno, un montón de inquietudes que además configuran lo que acabas de decir, un sentido común. Un sentido común del que carecemos en muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, decirle a todas las personas que han escrito esas preguntas que justamente este ciclo lo que quiere es buscar respuestas y respuestas alternativas a esas preguntas. Don Francisco Giner decía, en cosas de educación no hay recetas. Lo cual también demuestra un cierto grado de esa sensatez poco común. Es decir, no vamos a alardear de que tenemos un cuerpo de doctrina absolutamente trabado, etcétera. No, estamos ante problemas para los que hay ciertamente soluciones y queremos, y desde ese punto de vista hay muchos intervinientes en nuestras jornadas que son personas que están enfrentándose a esos problemas y que por lo tanto están ellos mismos experimentando esas soluciones. Bueno, pues eso es lo que queremos hacer, responder a esas preguntas que las personas que han asistido a esta pequeña sesión de presentación nos están haciendo. Hay una última pregunta que dice, si información no es conocimiento, entonces la información es poder o no. Miren, yo les diré que uno de los errores que hemos tenido, y yo participé y contribuí en los años 90 a ese tema, que fue a que mientras en América se hablaba de autopistas de la información, Delors cambió ese tema por el de la sociedad de la información y Europa se empezó a plantear algunos temas que iban más allá de los meros soportes tecnológicos. Yo en aquella época trabajaba en una institución que era la responsable de la primera red de Internet que hubo en España, que luego devolvimos al ministerio, y yo con lo que me enfrentaba todos los días era en descubrir que la sociedad de la información no había empezado ahora. La sociedad de la información está en los comienzos de la sociedad industrial. Los procedimientos de Taylor eran información y a partir de esa información él hacía protocolos y reglas para los procesos industriales. El conocimiento va algo más allá. El aprender a conocer, que ha dicho don Federico, se refiere a que tú con las informaciones tengas criterios para saber resolver problemas, para que tengas conocimientos para superar cómo salir de esas encrucijadas que se nos plantean en cualquier orden de la vida. No vale solo tener un manual de instrucciones para montar una silla de IKEA, sino que tienes que tener unos criterios para saber que si pierdes algunos tornillos va a ser imposible y tienes que tener entonces la prudencia necesaria para organizar tu trabajo. Y esos son conocimientos que no vienen a veces en manuales. Ese conocimiento de trascender, de aprender a emprender, que ha dicho Federico como quinta vía, es fundamental para el desarrollo de las sociedades del conocimiento. Hay montones de escritos sobre ese particular y yo les puedo asegurar que aunque tú tengas una Wikipedia todos los días al lado que te explique todo, si no tienes una especie de entramado mental y una voluntad personal de haber ido generando una serie de criterios para escoger qué información debes usar en cada momento
para articulada con otras conseguir resolver problemas, seguramente pues será, bueno, pues es como cuando tú al hablar un idioma sabes muchas palabras y eres un diccionario, pero si eres incapaz de pedir un vaso de agua en otro idioma. Es que... La información trasciende, tiene que ser trascendida por una acción voluntaria de utilizarla adecuadamente para resolver los problemas que quieras resolver. Y eso es lo que a veces nosotros hablamos de sociedades del conocimiento y estamos inmersos en miles y miles de información que nos llevan a esa sociedad de la desinformación que decía Soledad Gallego. Yo creo que, por ejemplo, yo a veces en el mundo empresarial se lleva mucho el hacer dosieres de prensa. Y a veces tú te encuentras con algunos altos directivos que de pronto te dicen, oye, ¿y tú por qué sabes eso? Y dice, pues porque vino hace 4 días en la contraportada del Mundo, o de La Vanguardia, o del País, o lo he oído cuando venía hacia acá en un noticiario de radio, de cualquier radio. Y dice, pues yo no lo sé. Y dice, no, porque aquí te han entregado un dossier que tiene 150 páginas todos los días, con noticias que hacen referencia al negocio tuyo. Pero de pronto no te han informado de que va a haber un cambio inminente porque tal partido va a perder las elecciones y toda esta legislación que se había generado en torno a tu negocio seguramente vaya a ser transformada. Esa información, esa sagacidad, la necesitas para convertir todas las noticias que venían en ese dossier de 150 folios en algo que te sea de utilidad. Y eso, desgraciadamente, vivimos en una sociedad de que creemos que sabemos muchas cosas porque oímos y somos bombardeados con muchas palabras, pero no llegamos a entender el sentido de por qué se están produciendo los acontecimientos. Y luego necesitamos, pues claro, los analistas, estos que intentan explicarnos y a veces nos explican lo obvio. O sea, que realmente, fíjense ustedes, estos días la cantidad de noticias que están apareciendo sobre la fragilidad humana, a la vista de lo que está pasando, de la desdicha que está pasando, que nosotros como Club de Roma, como capítulo español del Club de Roma, íbamos a haber iniciado las actividades del Grupo Canario del Club de Roma este mes y las hemos suspendido porque creemos que hay cosas más importantes, que es estar atentos y pendientes del drama que están viviendo muchos conciudadanos y a los cuales habrá que ayudarles de cualquier manera porque van a tener unos años muy difíciles para volver a recuperar sus vidas. Eso es mucho más importante que el que nosotros hablemos de la sostenibilidad o que nosotros nos preocupemos por la lluvia ácida que va a caer. Fíjense también que hace que esa fragilidad que ahora nos sorprenden con el volcán, la debíamos de tener aprendida desde cuando aparece un virus allá en China y nos ha creado el desconcierto tan total en que llevamos 2 años metidos. Si piensan ustedes que eso no nos alerta sobre nuestra fragilidad, no sé qué otra plaga tendrá que venir para advertirnos de lo endebles que somos nosotros y de los pocos recursos científico-técnicos que tenemos para dar respuestas a las fuerzas de la naturaleza. Por continuar con el tema sociedad de la información, sociedad del conocimiento después, sociedad del aprendizaje, se ha dicho también. Claro, el problema es que son más bien dianas a las que se apuntan, ¿eh? Porque, bueno, sociedad de la información, bueno, sí, tal vez es lo único que es una realidad, ¿eh? que vivimos. O sea, la ubicuidad y la absoluta exuberancia informativa, eso es verdad. Que el conocimiento requiere más que la información, me parece que cada vez es más claro para todos, ¿no? Y eso, para lo que se refiere a la educación, tiene una implicación muy importante, y es que a partir de lo que uno cree saber, tiene que empezar a construir su propio saber. El propio Francisco Giner también lo decía. Decía, primero, que el niño, porque siempre se refería, digamos, al aprendiz como el niño, no necesariamente tenían que ser niños en sentido estricto, que el niño aprenda por sí mismo lo que se sabe, para luego empezar a construir él lo que no se sabe, es decir, para construir conocimiento. Pero es que además eso enlaza con otro elemento que es completamente fundamental en la educación hoy en día,
porque es el tipo de ciudadanos libres y responsables a los que se ha referido Federico Mayor todo el rato, necesitan un elemento más que es la creatividad, que no se debe frivolizar, que no es, digamos, la inspiración divina ni el instinto artístico, ni nada por el estilo. O sea, creatividad es trascender lo que se sabe sobre algo, aportar algo nuevo a lo que se sabe. Bueno, pues esa creatividad, como es cada vez es más importante para poder tomar el control de la propia vida, de la vida personal, de la vida profesional, de la vida social, de la condición de ciudadano, en definitiva. Bien, pues si les parece, yo creo que deberíamos de ir cerrando, decirles que con estas preguntas que ustedes nos han hecho, tendríamos que plantearnos el añadir alguna sesión más para hablar de sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Tendríamos que aprovechar, y esto Carlos y Pepe saben que lo hemos hablado, nosotros estamos siguiendo con cierta, ellos más que nosotros, las innovaciones que a veces se presentan en las escuelas y que a veces, y esto el profesor Lizosaín, que nos ha ayudado en la búsqueda de ponentes y que va a ser también un ponente de este ciclo, lo ha recordado a veces en algunos artículos, en algunos análisis, y es que a veces el proceso educativo no depende solo de los recursos y disponibilidades que se tienen en un centro, sino depende básicamente de la labor educadora del docente y de la receptividad de los educandos. Y eso se crea en climas muy especiales. Hace unos meses la cadena SER entrevistó a un profesor, al director de un colegio en Sevilla, creo que era, que ha conseguido en un barrio donde había un asentismo escolar altísimo, reducirlo a una mínima expresión, mucho menos que incluso en centros con mayores dotaciones y pertenecientes a enclaves urbanos, a lo mejor de nivel social y económico más alto. Había un proceso de innovación, de intentar integrar al alumno en el proceso educativo de una manera real, que a nosotros nos ha llevado, y lo tendríamos previsto, de traer a algunos de estos innovadores a este ciclo, a que cuenten que a pesar de toda la tecnificación, a pesar de las carencias de recursos, a pesar de todo esto, es la relación maestro-alumno la que va a dignificar, a vivificar y hacer posible ese modelo de educación que trascienda los cambios incesantes en los que estamos. Es de alguna manera volver a retomar a ese Ginés de los Ríos que pasa de un curso de doctorado a enseñar a los niños de párvulos cómo se puede escribir o cómo se puede mirar un cuadro. Es seguir ese proceso que siguió la educación, llevando a la gente a ver museos, llevando a la gente a disfrutar de la naturaleza, cosa que ahora nos parece novedosa, pero que sin embargo ya a finales del 19 era algo usual en las enseñanzas de la institución. Y yo sin más, si me permiten el profesor Ver, el profesor Mayor Zaragoza y don José, como presidente de la Fundación Ginés de los Ríos, pues yo cerraría ahora la sesión y les invitaría a que vengamos el día 6, que empezamos el ciclo ya de materias que ha expuesto Carlos Ver. La verdad es que creo que estamos ante un ciclo que nos va a exigir mucho a nosotros, pero que esperamos que ustedes nos exijan todavía un poco más para que el ciclo salga lo bien que tiene que salir. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, pues muchísimas gracias. Nos vemos el día 6 y posiblemente el capítulo español del CUDE Roma a partir de entonces esté planteándose cómo vamos a empezar a articular sesiones semipresenciales. Sesiones donde podamos seguir contando con esta persona que nos sigue desde Camerún y que evidentemente no le podríamos invitar a la calle Martínez Campos ni al Paseo de la Castellana, y cómo podríamos seguir manteniendo ese contacto con ellos, pero también vernos como amigos, saludarnos, que hace mucho que no nos vemos físicamente, si no es a través de estas pantallas virtuales. Pues nada, muchísimas gracias.